Todo el mundo con su copia. El que no llegó a tener material del que se imprimió, entonces ese material le vamos a estar trayéndolo la próxima semana. ¿Qué vamos a ver en el día de hoy? Básicamente el día de hoy lo que queremos es tener una introducción, una introducción que sirva como arranque, como punto de partida. Vamos a ver algunos tipos de teología, vamos a ver algunas definiciones que es bueno que pongamos y clarifiquemos y pongamos en su contexto. Yo quiero hablar también del valor de la teología y finalmente en el día de hoy vamos a hablar de los beneficios de estudiar teología. Esa es la clase para el día de hoy, de manera que podamos empezar a hacer una zapata. Como les dije, una de las razones por las cuales nos interesa que ustedes sean puntuales semana tras semana es porque hay temas que son más sensibles que otros. Y lo que nosotros vamos haciendo es como edificando, es edificando sobre un piso sobre otro piso, un piso sobre otro piso. Y muchas de las clases iniciales son fundacionales. ¿En qué sentido? Por ejemplo, luego de que abarquemos toda la parte introductoria, la primera clase es acerca de la Biblia, lo que llaman la doctrina de la Biblia o bibliología. ¿Por qué es fundacional? Bueno, porque si usted no tiene un correcto entendimiento de lo que es la Escritura y el rol que juega la Escritura en el estudio de el conocimiento de Dios, pues entonces todas las doctrinas que van a seguir en adelante van a estar siendo movedizas. Igualmente, la doctrina del pecado, la doctrina del hombre. Si usted se perdió una de esas clases, cuando estemos hablando de la doctrina de la elección, usted no va a entender mucho de por qué la elección hace sentido si usted no ha entendido la gravedad de la depravación en la cual se encuentra el hombre. Por lo tanto, mi exhortación, una vez más, a modo introductorio, es uno, que usted pueda llegar puntual; dos, que usted pueda estudiar el material; y tres, que usted también se puede involucrar en la discusión. Cada semana pretendemos tener un espacio de preguntas y respuestas y también con el fin de poder ayudar a los que, a nivelar. Recuerda que hay personas que pueden estar un poco más avanzados que otros, pero el punto es crecer en el conocimiento de manera colectiva. Así que el propósito de esta jornada de 2 años, 3 años, no sabemos, y a la luz de este libro introductorio de teología sistemática, es tener un conocimiento básico de las doctrinas básicas de nuestra fe. Conocimiento básico de la teología, de la bibliología, de la cristología, de la soteriología, que es la doctrina de la salvación, de la neumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo, de la escatología, que es la doctrina de los tiempos finales, de la eclesiología, que es la doctrina de la iglesia. Y aunque parecen nombres como Castlevania y Drácula, medios extraños, lo que persiguen es a ayudarnos a entender cómo estos términos se ven y se han definido a través de la historia y del estudio teológico. Así que vamos a empezar dando algunas definiciones. Lo primero es el concepto mismo teología. ¿Ok? Es un término griego compuesto de 2 palabras, theo, Dios, logos, conocimiento. Claro, vamos a ser honestos, no vamos a poder estudiar a un Dios infinito y conocer infinitamente a un Dios que nos ha limitado en el tiempo, en el espacio y que nos ha hecho finitos. Es imposible. Pero ¿qué estudiamos de Dios? Lo que Dios ha revelado de sí mismo. Por lo tanto, el estudio teológico es el estudio de lo que Dios ha dicho de sí mismo y ha revelado a través de su palabra. Así que la teología es el estudio de Dios, de lo que Dios ha revelado de sí mismo. La Biblia nos dice lo que nosotros necesitamos conocer acerca de Dios. Hay cosas que Dios no ha revelado de sí mismo, o hay cosas que vamos a conocer a plenitud completamente cuando estemos cara a cara, donde podamos ver con claridad todo la revelación misma de Dios. Por lo tanto, cada vez que usted habla de teología, hablamos del estudio y el conocimiento de lo que Dios ha revelado de sí mismo. La teología, hermanos, es para todos, y es algo que quiero aclarar. A veces nosotros podemos tener la idea de que la teología, eso es del pastor, o eso de los que enseñan. Hermanos, no es así. Toda persona es un teólogo. Y esa es una de las tesis principales del doctor R.C. Sproul. Cualquiera que piense algo acerca de Dios está haciendo teología, aún el ateo. ¿Ok? Porque el ateo tiene su pensamiento acerca de Dios. Entonces, cualquiera que esté pensando o
refiriéndose o describiendo a Dios está haciendo teología. Pues tiene una opinión acerca de Dios, cree algo acerca de Dios, y su vida de una manera u otra se relaciona directa o indirectamente de lo que piensa acerca de Dios. Así que la teología, en palabras más llanas, significa pensar acerca de Dios y estudiar lo que Dios ha dicho de sí mismo y cómo usted lo puede expresar con sus propias palabras. Así que todo el que esté en este salón, sin excepción, es un teólogo. ¿Ok? Ahora bien, usted puede ser buen teólogo o mal teólogo. Ese es otro tema. Usted puede tener un conocimiento agudo o un conocimiento superficial de Dios. Usted puede tener un conocimiento acerca de la salvación muy superficial o puede tener un conocimiento muy profundo de la salvación. Usted puede tener un conocimiento del pecado superficial o muy profundo. Y la manera que usted conoce eso, la vida suya se ve moldeada por eso al punto de desarrollar en usted un entendimiento de Dios que lo ayuda ¿a qué? A inflar su cabeza, no, a vivir a la luz de lo que usted conoce de Dios. Si el conocimiento teológico solamente va a inflar nuestra cabeza, perdimos el propósito. Dios se reveló a nosotros para que el hombre le conociera y disfrutara a plenitud de él. Por lo tanto, hay una relación entre mi teología y la manera como yo respondo con mi vida. Entonces, el segundo concepto es el concepto de doctrina. La doctrina tanto es lo que se ha enseñado como la acción de enseñar. Y déjeme decirle, de la teología se extrae la doctrina. Le voy a poner un ejemplo. Puede parecer confuso, pero le voy a usar la escritura para demostrarlo. Yo puedo estudiar acerca de la doctrina de la salvación. ¿Ok? Pero de la doctrina de la salvación, de lo que yo creo, yo extraigo una doctrina que enseño. Yo enseño la perseverancia acerca de los santos. Yo enseño que las salvaciones la inicia Dios, la sostiene Dios, la mantiene Dios. De mi estudio teológico. Aunque en mi estudio acerca de la salvación, yo puedo conocer los diferentes aspectos acerca de la salvación, incluso las diferentes corrientes de pensamiento. Le voy a poner otro ejemplo. Vamos a hablar acerca de la Trinidad en un punto, cuando hablemos de la doctrina de Dios, ¿verdad? Y en la Trinidad yo voy a enseñar la Trinidad, que es un concepto muy complejo, y de ahí nosotros sacamos una doctrina. Nosotros creemos que Dios es un Dios en tres personas diferentes. Y sacamos la doctrina que la Biblia enseña, es coherente con respecto a la Trinidad. Nosotros no enseñamos que la Trinidad es como un huevo, que es cáscara, huevo y yema. ¿Por qué no enseñamos que la Trinidad es eso? Porque la cáscara no es igual en esencia a la clara, ni la clara es igual en esencia a la yema. Eso no es la Trinidad. La Trinidad es un Dios, tres personas, la misma esencia. Entonces, del estudio de la teología acerca de la Trinidad, sacamos la doctrina. ¿Entienden? Entonces, cuando uno estudia teología, uno también estudia todas las posiciones. Pongo un tercer ejemplo. Pensemos en la doctrina de los tiempos finales, la escatología. Cuando uno estudia la escatología, que es el tiempo del retorno de Cristo y el establecimiento de su reino, usted estudia los diferentes corrientes de pensamientos con relación a los tiempos finales. Pero de ahí nosotros sacamos y afirmamos una posición doctrinal que va más alineada con toda la interpretación bíblica. Pero usted va a conocer acerca del amilenialismo, del premilenialismo pretribulacionista o el premilenialismo posttribulacionista. Va a conocer del dispensacionalismo, va a conocer del postmilenialismo. Usted va a conocer en el estudio teológico todas las posiciones, pero de ahí nosotros extraemos y así sucesivamente con cada una de las doctrinas. Así que la doctrina es todo lo que es enseñado como la acción de enseñar. Y déjenme demostrarle esto con la Escritura. En 2 de Timoteo capítulo 2, en 2 de Timoteo capítulo 4, recuerde que la segunda carta a los Timoteo es la última carta que Pablo escribe en vida. ¿Ok? Pablo cuando escribe Filipenses, por ejemplo, él sabe, él está preso, pero él sabe que va a salir.
Y efectivamente, él sale de la cárcel y sigue haciendo ministerio. Pablo cae preso por haber predicado el evangelio, pero él sabía que iba a salir y lo dice en la carta de Filipenses. En segunda de Timoteo, Pablo sabe que va a morir. Y Pablo en el capítulo 1 le recuerda a Timoteo cómo él desde su infancia ha aprendido la escritura. En el capítulo 2 le dice, toda escritura es inspirada, le dice que debe de todo obrero, que procura presentarse como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que maneja la palabra de verdad con precisión en el capítulo 2. En el capítulo 3 él le dice, versículo 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para instruir, para corregir, reprender, a fin de que el hombre de Dios sea presentado, sea equipado para toda buena obra y sea perfecto. Y en el capítulo 4, que es donde tenemos este texto, entonces Pablo cerrando antes de su despedida dice, yo te ruego en la presencia de Dios, Timoteo, Dios que va a juzgar a los vivos y a los muertos, y por su manifestación y el reino de él que viene, yo te quiero encargar una cosa en el ministerio. Timoteo, predica la palabra. ¿Ok? Olvídate de los chistes que son bonitos, olvídate de los cuentos, las historias, la palabra. Predícala a tiempo y afuera de tiempo. ¿Por qué? Bueno, Timoteo, porque va a venir un tiempo donde la gente no va a predicar ni a soportar la sana doctrina. La gente, Timoteo, va a tener comezón de oído y buscará maestros que les predique conforme a sus propios deseos. Y Pablo le dice, ¿y tú sabes qué? Esa gente apartarán sus oídos de la verdad y van a seguir fábulas, mitos. Dice, sin embargo, tú sé sobrio en todo lo que te he dicho desde el capítulo 1 al capítulo 4 y sufre penalidades cuando sea necesario. Haz tu obra de evangelista todo el tiempo y cumple tu ministerio. Ahora, ¿qué nosotros vemos en ese texto? Primero, cómo desde la palabra es donde sale tanto la teología como la doctrina. Segundo, de la palabra se extrae la doctrina, la sana doctrina, de manera que eso defina la manera como nosotros hacemos vida y ministerio. Entonces, la doctrina usted la va a encontrar una y otra vez en la boca de Pablo. Se lo dijo a Timoteo, se lo dijo a Tito en el capítulo 1, versículo 9. Debes de retener la palabra otra vez fiel, que es conforme a la enseñanza, para que seas capaz de exhortar conforme a la sana doctrina. Usted ve la relación. No hay teología sin Biblia, no hay sana doctrina sin Biblia. Y luego lo vuelve y lo dice en el capítulo 2, versículo 1. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Mire cómo en 2 capítulos Pablo le dice a Timoteo y le hace un énfasis acerca de predicar la sana doctrina. Todo el mundo probablemente dice que predica la sana doctrina. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo sé cuál la doctrina es sana y cuál no es sana? Yo tengo 2 respuestas a eso. La primera, teniendo un conocimiento agudo de la palabra de Dios. ¿Ok? Y segundo, viendo si esa sana doctrina se manifiesta en la vida de la gente. Como lo he dicho anteriormente, una iglesia sana no es una iglesia que solo predica la sana doctrina. Una iglesia sana es una iglesia donde sus miembros viven de acuerdo a la sana doctrina. ¿De acuerdo? Si solamente la sana doctrina se encuentra en el púlpito, pero la gente lo que vive es chismeando, murmurando, criticando, calumniando, levantando falso testimonio, no siendo consecuentes unos con otros, no perdonando. Entonces la sana doctrina le está pasando por la cabeza y líbrenos Dios de que ese sea nuestro caso. Por lo tanto, esa sana doctrina, ese conocimiento de Dios, tiene un propósito claro y es transformar la manera como nosotros vivimos nuestra fe. ¿De acuerdo? Entonces, la fuente de ambas cosas es la Escritura, tanto de la teología como de la sana doctrina. Otro concepto con el que vamos a estar coqueteando y vamos a estar viendo es el concepto de la religión, que es la práctica que hace una persona para acercarse a su Dios. ¿De acuerdo? Yo sé que usted ha dicho que, y ha escuchado mucho, nosotros no somos religiosos. Bueno, de una manera para acercarnos a Dios, no como lo hacen algunos que por sus propias obras tratan de ganar los méritos que lo haga acepto delante de Dios. Pero la práctica y el ejercicio de mucho de eso son aspectos de una religión. No somos religiosos, como dicen algunos, de que cuando usted escucha ese término nos referimos en la manera como nosotros vemos a Dios y nos acercamos a Dios. Nos acercamos a Dios por los méritos de Cristo y es Él en esa relación que nosotros le obedecemos. En el ejercicio de hacer lo que Él nos manda,
pues entonces eso puede entrar dentro del marco de una práctica, ¿ok? Y el cristianismo, como dijo, es todo lo contrario, lo que hizo Dios para acercarse al hombre. La diferencia es que la religión per se es la manera como el hombre se acerca a su Dios. Y usted ve N número de religiones, el hombre acercándose a Dios por medio de sus obras. En la clase que estamos viendo los miércoles, que vimos el tema de cómo predicar el evangelio a los musulmanes el miércoles antes de la tormenta, hablábamos y enseñamos de cómo ellos tienen 5 pilares que son claves para su salvación. Si ellos no hacen esos 5 pilares, pues ellos saben que no están en buen camino para hacerse salvos. Igual que la iglesia tradicional católica, que no es solamente la fe, sino también la obra y el bautismo que tú tienes es que te van a salvar, y las obras que tú haces, igual como lo hacen también en el número de religiones. Es el intento del hombre por sus propios medios ganarse el mérito de Dios. El cristianismo es todo lo contrario, lo que Dios hizo para acercarse al hombre. Aún el judaísmo, sin Cristo, el judaísmo es el intento del hombre bajo las leyes que Dios le dio en el Antiguo Testamento de tratar de acercarse a Dios. Por eso es bueno que sepamos que la fe nuestra es una fe judeo-cristiana, ¿ok? Antiguo y Nuevo Testamento. Pero si solamente usted se queda en la ley del Antiguo Testamento, usted entra dentro de ese número de religiones porque usted está haciendo cosas para acercarse a Dios sin entender que Dios hizo lo que tenía que hacer para acercarse al hombre. Entonces, hay una diferencia entre religión y teología, ¿ok? Y esto es bueno que lo veamos también. La religión es el estudio de lo natural, ¿ok? La teología es el estudio de lo sobrenatural, pues trata de las cosas que están más allá de lo que vemos. Por eso, y eso nos va a introducir en los diferentes tipos de teología, pero hay una diferencia. Cuando yo trato de buscar la definición de Dios solo por medio de lo creado, voy a entrar en un marco de religión porque estoy tratando de buscar respuesta a ese Dios solo por medio de la creación y la naturaleza. Sin embargo, la teología va más allá y dice, no, Dios no solo se reveló por lo creado, Dios también se reveló por su palabra y por medio de su Hijo Jesucristo, quien Él nos lleva a Dios. Vamos a hablar de conceptos de teología natural, vamos a hablar de teología especial para entender la diferencia básicamente entre una cosa y otra. Sin embargo, estas definiciones es para que usted sepa que vamos a estar jugando con muchos de estos conceptos en lo adelante. ¿Ok? Tipos de teología. Existen básicamente en el día de hoy, al día de hoy, 3 tipos de teología y que no se contradicen, sino que se complementan. Está la teología bíblica. La teología bíblica da especial atención a las enseñanzas de los autores individuales de la Biblia y al lugar de cada enseñanza en el desarrollo progresivo de las Escrituras. La teología bíblica lo que trata de ver es cómo el plan de Dios de salvar al hombre por medio de Cristo se va moviendo progresivamente por medio de todas las Escrituras. Por ejemplo, nosotros conocemos que Génesis capítulo 3, versículo 15, es lo que se llama, es donde se encuentra la primera noticia del Evangelio, lo que llamamos, y anote esta palabra que es dominguera, protoevangelio. Es un evangelio temprano. Nosotros vemos a través de la promesa que Dios le dijo a Eva que por medio de su simiente iba a venir aquel que iba a aplastar la cabeza de Satanás. ¿Ok? Satanás, como usted sabe, seduce a Eva para cuestionando lo que Dios había dicho y la verdad de Dios, y sabemos cómo terminó la historia. Pero ¿qué vemos luego de Génesis 3.15? Luego de Génesis 3.15 vemos a todas las mujeres a la expectativa de ser esa vasija que iba a aportar la llegada de aquel que iba a aplastar la cabeza de Satanás. Por eso es que usted ve que en el Antiguo Testamento ser estéril era una maldición. ¿Cómo? Entonces Dios no pensó en mí. Dios no pensó en mí. Y usted ve progresivamente cómo esa semilla de esa simiente se estaba esperando a través de toda la Escritura hasta que llega Cristo. Y como en Cristo
Pues Dios llama a esta joven, María, y es a quien le llama favorecida y bendecida, y la usa ella como un recipiente para dar cumplimiento a lo que Dios había anunciado en Génesis 3:15. Entonces, la teología bíblica es como se ve esa enseñanza a través de todas las escrituras. Si usted va a hablar de la elección, cómo luce esa elección a través de toda, progresivamente, cómo se fue revelando. Por ejemplo, Dios escoge a un hombre de tierra de Ur de los Caldeos, que viene siendo como Irán o Irak en esta época, llama a Abraham. Abraham vivía en medio de paganos y en medio de Dios y lo llama y él escoge a Abraham. Luego escoge a Jacob por no escoger a Esaú. Esaú era el primogénito. Luego usted ve cómo no solamente escoge a Jacob, sino también que con Jacob escoge al penúltimo de sus hijos, a José, y cómo José entonces pasa lo que pasa y luego termina siendo el número 2 en Egipto. Y el plan de Dios para escoger a un pueblo que era el más débil alrededor de toda la nación. Imagínense los imperios, persas, Babilonia, todos esos imperios alrededor. Y Dios coge este puñito de gente que no tiene otra cosa nada más que a su Dios. Todas estas naciones alrededor de grande Egipto, Persia, los medos, y eran potencias mundiales que eran politeístas, es decir, tenían múltiples dioses. Y Dios llama a esta nación y le dicen, ok, ahora yo me voy a revelar por medio de ustedes. Y ustedes van a ser un pueblo débil, pero un pueblo poderoso a la vez, porque ustedes ahora van a proclamar al único Dios verdadero. No muchos dioses, un solo Dios verdadero. Y como luego, más adelante, vemos que Dios escoge a una mujer. Luego esa mujer da a luz a Cristo. Cristo escoge 12 discípulos. Dentro de los 12 él tenía. Y así vemos a través progresivamente. Entonces la teología bíblica es así. Piense progresivamente a través de la Biblia. La teología sistemática, que es la que nosotros vamos a estar estudiando, enfatiza un orden, un estudio ordenado y sistemático, como dice la palabra, a cada tema teológico. Por ejemplo, la diferencia es esta. Yo veo qué dice toda la Biblia con respecto a un tema. ¿Ok? En vez de verlo progresivamente a través de la revelación, veo que dice toda la Biblia con respecto a cada tema. ¿Qué dice toda la Biblia acerca de Cristo? ¿Qué dice toda la Biblia acerca de el pecado? ¿Qué dice toda la Biblia acerca de Dios? ¿Qué dice toda la Biblia acerca de la Biblia? ¿Qué dice toda la Biblia acerca del Espíritu Santo? Entonces vemos sistemáticamente cada uno de los temas. Para iniciar en nuestro recorrido teológico, esta es la más recomendable porque al estar ordenada nos permite construir una zapata teológica y que luego, si usted quiere hacer teología bíblica, no hay problema. O el tercero, que es teología histórica, como un estudio de cómo los cristianos en diferentes tiempos han comprendido los temas teológicos. Por ejemplo, la teología histórica dice, déjame ver cómo los padres de la iglesia vieron esto. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Los discípulos de los discípulos. ¿Ok? Por ejemplo, usted arranca. Juan, el apóstol Juan fue el último discípulo en morir. Él tuvo un discípulo que se llamó Policarpio. Policarpio tuvo otro discípulo y otro discípulo. ¿Cómo los padres de la iglesia vieron ese tema? Luego, ¿cómo se vio ese mismo tema, por ejemplo, durante el tiempo de los reformadores? Y usted ve el tema a través del lente y la interpretación de esas personas a través de la historia. Okay. Esos son básicamente los tipos de teología. No se me complique por ahora. Enfóquese en el saber de que vamos a arrancar con la teología sistemática, que hay muchos recursos más. Yo diría que es el fundacional. Y hay muchos recursos buenos que también nosotros recomendamos. La teología sistemática de Wayne Grudem, la teología sistemática de Berkhoff, la teología sistemática del Dr. MacArthur, la teología sistemática también de Erickson, la teología sistemática de Ryle. Hay muchas teologías y va a ir cada vez más. Por ejemplo, la de Berkhoff, que es un teólogo, es bien densa porque tiene muchos elementos en el idioma originales. O sea, esto va a ir creciendo en la medida que usted le vaya poniendo también deseos.
Próximo elemento que quiero ver es el valor de la teología, porque usted estará ahí sentado y dirá, bueno, pastor, con que usted sepa teología, yo con eso estoy bien. Bueno, no. Hay un valor en que usted, como yo dije al principio, todos somos teólogos, hay un valor en que usted, como individuo, estudie teología. Conocer cada vez más lo que Dios ha revelado de sí mismo es un regalo de Dios. Nosotros no tenemos que mantenernos a ciegas, ¿ok? Sino que debemos también estudiar. Betsy. ¿Qué tú le dirías a una persona que piensa que la teología sistemática es como encajar a Dios en sistemas? Como si si sistematizara a Dios, como que dónde está como el obrar del Espíritu. O sea, es una pregunta que a veces escucho de la gente que tiene temor de estudiar la teología sistemáticamente porque piensa que es como limitar a Dios a sistemas. Sí, es muy buena pregunta. La pregunta es por qué pensar que estudiar, si estudiar teología sistemática no es meter a Dios dentro de una estructura, un sistema, un orden. Recordemos, y lo dije al inicio, Dios es un Dios infinito y no vamos a conocer a Dios en este mundo caído completamente. Lo que podemos conocer de Dios es lo que Dios ha revelado de sí mismo. Y cuando nosotros hacemos teología sistemática, no estamos poniendo a Dios dentro de una estructura, un sistema. Estamos siguiendo un orden para estudiar lo que Dios ha revelado de sí mismo. ¿Entiende? Y es justamente en ese orden que podemos comprender doctrinas tan importantes como la misma doctrina del Espíritu Santo. Una de las doctrinas más abusadas, más manipuladas y que más daño le ha hecho a la iglesia es la doctrina del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque le atribuimos al Espíritu Santo un obrar que la Biblia nunca pensó asignarle al Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué estudiar? Porque nosotros no estamos poniendo a Dios, nosotros somos seres finitos y debemos de conocer nuestras limitaciones. De hecho, dentro de este grupo de hombres y mujeres finitas hay diferentes niveles de entendimiento incluso de la Escritura. Capacidad de memorización de los versículos bíblicos, capacidad de entender y comprender. A algunos le entra rápido, a otros le va un poquito más despacio. Lléveme más despacio, pastor. Repítalo otra vez. Entonces, es una presuposición equivocada pensar que estudiar teología sistemática es poner a Dios dentro de una caja. No. Estudiamos teología sistemática como cualquier teología para conocer ordenadamente lo que Dios ha revelado de sí mismo. Si usted quiere conocer acerca de lo que Dios dice acerca de la salvación, usted no puede arrancar por Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. Usted no puede arrancar por ahí, usted tiene que arrancar en Génesis. Usted tiene que ver cómo la Biblia en el Antiguo Testamento le atribuía a Dios la capacidad de salvar y decía la salvación es del Señor. Usted va a entender luego por qué Dios llama a Jonás a ir a una nación totalmente pagana como Nínive y Jonás se resistía. Porque Jonás sabía que Dios era tan misericordioso que iba a perdonar a estos paganos. Y el Señor le recuerda, la salvación es mía. Entonces usted debe de ver a la luz de toda la Escritura lo que Dios ha revelado de sí mismo. Y le voy a decir algo. Es una manera organizada que se requiere de la dependencia del Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo, hermano, esto puede ser conocimiento pleno. ¿Ok? Si nosotros no dependemos del Espíritu Santo, sería una necedad y una gran manifestación de arrogancia y orgullo. Nosotros dependemos del Espíritu Santo para que nos ayude a comprender temas tan difíciles que la misma Escritura aborda. ¿Usted cree que el único que pensó así fuimos nosotros? No, déjeme demostrarle por la Escritura. Como el apóstol Pedro, hermano, sabía que habían temas difíciles de lo que Pablo había enseñado. Segunda de Pedro capítulo 3. Versículo 14. Por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por él en paz, sin manchas e irreprensibles. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como las escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla de ellas, de esto.
Para saber qué significa esto, tendríamos que leer toda la carta de Pedro, pero esa va a ser la serie que va a venir después de Eclesiastés, primera y segunda de Pedro, Dios mediante. En las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, dice el apóstol Pedro. Que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. O sea, Pedro entendió que a Pablo escribió cosas inspiradas por Dios, a la cual Pedro incluso llama como escritura también, que eran difíciles de entender. Imagínense si eso fue el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, que anduvo con Jesús, que escuchó de Jesús, que vio la transfiguración, recibió la inspiración para escribir primera y segunda de Pedro, y que había también recibido las cartas de Pablo como escritura per se. Eran cosas difíciles de entender. ¿Qué usted nos deja a nosotros, hermano? 2023 años después. Entonces tenemos que venir en dependencia del Espíritu. Y que es la misma intención del Señor es que nosotros le conozcamos y que nos gloriemos en conocerlo. O sea, que el mandato para el pueblo de Dios es conocer a nuestro Dios, y qué mejor manera que a través de un proceso que no es corto, pero que es minucioso para conocer a este Dios extraordinario y magnífico. Y aparte de eso nos ayuda a salir de la ignorancia, del legalismo, de la falta de gozo, de la falta de amor, porque es a través del conocimiento de la doctrina que eso cambia el corazón. Amén. Y déjame usar un texto para soportar lo que dice, para apoyar lo que dice el hermano Leo. En Jeremías capítulo 9, justamente, Dios lidiando con el pueblo de Israel, este pueblo desobediente, él dice, Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24, dándole texto a la palabra del hermano Leo, para que usted no crea que el hermano Leo se lo está inventando y lo está sacando de la nada. Dice, así dice el Señor. ¿Quién dice? ¿Quién dice? O sea, Dios mismo, el Señor. No se gloría el sabio en su sabiduría, ni se gloría el poderoso en su poder, ni el rico se gloría en su riqueza. Pero si de algo de gloriarse, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Entonces, el Señor es la voluntad de Dios que nosotros le conozcamos y le entendamos. No que pasemos los años en la iglesia conociendo nada más Juan 3:16. Y no tengo nada contra Juan 3:16, pero lo uso como ejemplo al ser el versículo más conocido y aprendido. Dios está interesado en que su pueblo, sus hijos, sus discípulos lo conozcan. Hermano Del. ¿Por qué Dios no nos dio un sistema teológico? Eso puede ser cierto y puede no ser cierto. Tú lees libros en la Escritura, por ejemplo, el caso de Isaías, y es todo un compendio teológico. Tú lees Romanos, y Romanos es un compendio teológico. Entonces, sí y no. Tú lees Romanos, y con Romanos tú puedes entender a Dios, la caída de Dios, la verdad, la depravación del hombre, la necesidad del hombre de pecado porque está perdido, porque no puede buscar a Dios, porque no conoce a Dios, está destituido de la gloria de Dios. En Romanos tú puedes entender que el hombre es enemigo de Dios, que es de ánimo hostil. En Romanos tú entiendes también que Dios justificó al hombre y que por gracia somos salvos, y que al fin y al cabo en el capítulo 9 también habla de que somos salvos por su soberana elección. Y en los capítulos de 12, en el 13, el 14 y el 16, te habla de cómo nosotros vivimos a la luz de todo el Evangelio. O sea, que sí tenemos mucho compendio teológico, incluso ordenado sistemáticamente, si se puede decir, o bíblicamente, si se puede decir mejor. Pero la teología, como ya dije al principio, todos de una manera u otra hacemos teología. La pregunta es si es buena, si es mala, si es organizada o desorganizada. Pero todos tenemos un conocimiento de Dios, algunos más agudos que otros. Penélope. Como de lo que está diciendo Betsy, es algo como que he escuchado mucho de personas y tú dijiste algo que me llamó la atención, que tú dijiste como que al final de cada tema a ti te gustaría saber voluntariamente como que cuál es la posición después de estudiar que yo tengo, por ejemplo.
Entonces, ahí me pregunto, cuando una persona está estudiando sistemáticamente la Biblia y decide, por ejemplo, usar la teología sistemática, el estudio de teología sistemática de un John MacArthur o de cualquier otra persona, va a haber posiciones diferentes. ¿Y o sea, y qué eso representa? ¿Eso representa algo bueno, algo Muy buen punto. El punto de Penélope es el siguiente: si cuando estudiamos teología y usamos alguno de esos recursos, si van a haber posiciones diferentes. En algunos temas sí. En algunos temas tú vas a encontrar posiciones diferentes. Por ejemplo, en el caso de John MacArthur, tú vas a encontrar que John MacArthur tiene una posición escatológica llamada dispensacionalismo. Ahora él le llama dispensacionalismo progresivo. Tú vas a encontrar que MacArthur tiene una interpretación de las escrituras. Nosotros creemos en una predicación cristocéntrica. Él ahora aborda el tema como una predicación cristotélica. Pareciera lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, en algunos aspectos sí. Ahora, donde no vamos a encontrar diferencia con algunos de los recursos serios es en tema de la elección, en el tema de la divinidad de Jesús, en el tema de la Trinidad, en el tema de la elección, en el tema de tú vas a encontrar personas que pueden sí diferir si la elección es para todos o solo para los escogidos. Lo que llaman la expiación limitada. Y en algunos puntos sí, pero en cuanto a que la Biblia es suficiente, es inerrante, infalible, si nosotros partimos de ahí, muchos de los core beliefs o de las creencias esenciales vamos a coincidir. Y eso también nos lleva a un punto importante, y es el hecho de que dos cosas. Primero, yo no hago teología aislado. Todo el que ha intentado hacer teología y salir y que con una nueva interpretación termina en una secta. Nosotros hacemos teología en comunidad y respetamos incluso cómo la teología histórica nos demuestra cómo los hombres de Dios a través de la historia han visto y han concluido con ciertos temas. ¿Por qué existió el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 5? ¿Por qué existió el concilio de Nicea? ¿Cómo sirvieron esos concilios ante la amenaza de una serie de falsas doctrinas que se estaban levantando para atentar en aspectos que son cardinales? Entonces, uno no hace teología independiente, sino en comunidad. Primero. Segundo, lo que tú mencionas es que nos recuerda que al final de toda esta jornada y durante toda la jornada debemos de ver cuáles son los aspectos cardinales e innegociables. ¿Ok? Que yo debo, a la luz de y ser persuadido por las Escrituras, ver que Dios le da prioridad. La doctrina de la salvación por gracia, la divinidad de Cristo, el nacimiento virginal, la Trinidad, aspectos que son cardinales, que se debatieron en la historia. Yo puedo diferir con un hermano si él cree en la expiación limitada o ilimitada. Eso no es problema. Yo puedo diferir con un hermano si él cree en el rapto o no. Pero son aspectos secundarios. Ahora, cuando estudiamos teología, vemos cuáles son los aspectos que son esenciales. Y yo no, por ejemplo, yo no puedo llamar a los mormones hermanos en Cristo. ¿Ok? No lo puedo llamar porque no son hermanos en Cristo. Tienen otra fuente de autoridad y tienen otra revelación. Igualmente a los testigos de Jehová. Yo no lo puedo llamar hermanos en Cristo. Ellos niegan la divinidad de Cristo y la Trinidad y llaman al Espíritu Santo una fuerza activa. Eso que los testigos de Jehová creen, que nacieron en el 1800, que de hecho este miércoles vamos a hablar de eso, la continuación de cómo vencer el temor para compartir el Evangelio, y nos toca a ellos. Eso que ellos den va contra los aspectos cardinales de nuestra fe. Son esenciales en nuestra fe. Y que la historia en un momento los condenó justamente porque eran heréticos, eran contra. Y la fuente de autoridad, aunque ellos no tienen un libro como Joseph Smith para los mormones, pero ellos tienen su propia interpretación de la Biblia y respetando a todas las copias y los manuscritos originales, y no te saben decir cómo ellos o quién interpretó su Biblia, pero tienen su propia interpretación. Al final es una fuente diferente. Entonces, solo te digo que todo eso lo vamos a aprender durante el curso de los próximos meses. Por eso yo les animo a que le pongan un empeño adicional durante la semana. Hermano Juan Carlos. Creo que es pertinente hacer esta aseveración. Y es que muchas veces nosotros hacemos división por doctrinas no cardinales.
orgullo, de nuestra arrogancia, de nuestra prepotencia. Cuando hacemos teología en comunidad tenemos que entender que Dios no nos ha revelado todo acerca de sí mismo. Lo que Él decidió revelar lo plasmó en la Escritura. Y nosotros partimos de lo que la Escritura dice en una manera humilde, entendiendo que va a haber variación de interpretación porque Dios nos reveló todo acerca de esa persona. Si Él hubiese podido revelar todo acerca de su persona, nos hubiera dado entonces una teología sistemática o una teología. Pero Él no lo hizo así, para que nosotros podamos ejercer, una de las razones para que podamos ejercer nuestra fe en lo que Él dice acerca de su persona. Excelente. Y eso que dice el hermano Juan Carlos debe recordarnos la tendencia natural de nuestro corazón de llenarnos de arrogancia y orgullo en la medida que crecemos en nuestro conocimiento teológico. Sobre todo con aspectos que algunos son cardinales y otros no. Por ejemplo, y voy a poner un ejemplo, cuando usted vea lo que yo pienso hoy como pastor con respecto a los tiempos finales y la posición por la cual yo me inclino y no me inclino con la de otros, yo les voy a decir que tengo las manos abiertas. ¿Qué significa tener la mano abierta? Bueno, que si por la Escritura me demuestran que yo estoy, que otra posición es más fiel que, hermano, mire, mi autoridad es la Escritura, no una posición. Y nosotros debemos de tener una actitud de someternos a la autoridad de las Escrituras, igual que en cualquier tema. Tenemos que venir con un corazón humilde. Yo tuve un profesor que me dijo algo y sacudió el curso cuando él dijo eso. Nadie tiene una teología 100% pura. Yo dije, ¿cómo así? Y él dijo, bueno, porque, y hablando justamente de los elementos secundarios, de las interpretaciones en elementos secundarios, donde nadie, y Dios lo quiso así, yo creo, para mantenernos humildes y a la vez dependientes uno de los otros. Pedro. Esto que está hablando me recuerda, estaba usando Efesios 1:11, que dice, también Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. O sea, yo creo que todo lo que Dios ha hecho de su soberanía, la forma en que puso el sistema cronológico de la Biblia, todo es por su voluntad y Él lo hizo por un propósito. Amén. Y como dice Romanos capítulo 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, nosotros al final nos rendimos a su voluntad y a su propósito. Sí tenemos la responsabilidad de ser diligentes en el conocimiento del estudio, en el conocimiento de la palabra de Dios. Debemos de ser diligentes. ¿Por qué? Porque usted puede aprender seguir 3, 4 predicadores en YouTube y aprenderse el lenguaje, el mismo lenguaje, y empezar a repetir cosas sin usted haber tenido un encuentro con la palabra de Dios o con el tema. Usted entonces se convierte en un papagayo. No, por ejemplo, nosotros aquí respetamos y creemos en la autoridad de la suficiencia de la Escritura infalible, inerrante. Y yo se lo digo, pero si usted sale afuera y no ve por la Escritura por qué nosotros creemos en eso, usted está repitiendo sin que eso se ha marinado en su corazón. Bexi, última intervención y necesito 10 minutos para terminar. Me encantó la pregunta de Deo, porque en realidad Dios nos invita a conocerlo, nos da ese mandato, que mantenemos con precisión la palabra. Entonces, me recordé de lo del camino de Maús, que Jesús hizo teología con él. Bíblica, le hizo teología bíblica. Le hizo teología bíblica. Ajá, exactamente, o sea, toda la escritura, cómo apuntaban a él. Al final, ellos dijeron, no ardía nuestro corazón cuando no había la escritura. Entonces, el punto es que como conocerlo y que al final nuestros corazones ardan por Dios, no que seamos más inteligentes. Exactamente. Y que eso se vea en la vida individual. Si usted es un gran conocedor de Dios y no es un gran siervo de Dios, hermano, usted perdió el punto. Perdió el punto. Si su vida no refleja lo profundo, lo alto, lo ancho de su conocimiento, usted está perdiendo el punto. El conocimiento debe de ser por el Espíritu, marinar en nuestro corazón y cambiar nuestro corazón al punto que nosotros terminemos con una cosmovisión cada vez más clara y pulida de quién es Dios. Valor de la teología. ¿Por qué es importante estudiar teología? Bueno, primero, nuestra salvación y relación con Dios tienen un sentido teológico. Tienen un sentido teológico. Juan capítulo 3, versículo 7 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Es decir, nuestro conocimiento de Dios
tiene una repercusión en nuestra vida presente y eterna. ¿Cuál es la realidad? Que usted puede conocer acerca de Dios y no conocer a Dios. Usted recuerda en Mateo capítulo 7, versículos 21 y 22. Jesús viene cerrando el sermón del monte. Jesús viene advirtiendo de los falsos profetas, viene advirtiendo de los falsos maestros, viene advirtiendo de los falsos cristianos. ¿Y qué dice? No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino del cielo. Usted está viendo cómo más adelante entonces él dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El conocimiento de Dios y sé su voluntad tiene un impacto directo en mi salvación. No que usted venga el domingo y diga, Señor, Señor, sino como usted, a la luz de ese Dios que usted dice, Señor, Señor, vive y abraza esa verdad, abraza su salvación, abraza su condición de necesitado espiritualmente de un Salvador y corre a su brazo. Y más adelante, ¿qué dice? Porque muchos vendrán en aquel día diciendo, Señor, Señor, y en tu nombre no profetizamos, y en tu nombre no hicimos muchos milagros, y en tu nombre no echamos fuera demonios. Y yo le diré, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces, nuestra salvación y relación con Dios tiene un sentido teológico. En la medida que yo conozco lo que Dios ha revelado a sí mismo, voy a conocer su voluntad. En la medida que conozco su voluntad, voy a poder agradarle. ¿Sí o no? Si usted anda su vida viviendo a su propia versión de Dios, usted puede terminar en el infierno, ¿eh? Porque usted no tiene una versión propia de Dios. Hay una sola versión de Dios y es la que Él ha revelado en su palabra. Usted no puede venir con su propia versión de cómo relacionarse con Dios. Dios estableció una manera de relacionarse con Dios. Yo no me relaciono con Dios como me da la gana. Dios estableció un único camino, un único medio. Y yo no obedezco a Dios cuando yo quiero ni como quiero. Yo obedezco a Dios con sus condiciones. Entonces, lo segundo es que la teología es inevitable para cualquier cristiano, porque lo que sabemos de Dios es lo que Él ha revelado en su palabra y su palabra la que debemos de conocer y vivir. Eso es teología. El asunto, como yo dije anteriormente, no es si vamos a ser teólogos o no, si vamos a hacer teología o no. Ya la estás haciendo, ya la estamos haciendo. Lo que debemos de ver es si nuestra teología es sana o no es sana. Eso es lo que debemos de ver. Lo que debemos de ver es si está basada en la palabra de Dios o está basada en las opiniones humanas. Eso es lo que tenemos que ver. Pero usted está haciendo teología, usted está expuesto continuamente a un debate acerca de lo que Dios dice acerca de esto. ¿Por qué la sociedad cada vez más quiere sacar a Dios de la ecuación de nuestra sociedad? Porque la sociedad quiere una religión, pero no quiere a Dios. Quiere a Dios, pero no quiere a Cristo. ¿Entiende? Y quiere un Cristo que sea una versión humanista y bien moderna de sí mismo. Y claro, y no quieren apartarse de su pecado. Finalmente, beneficios de estudiar la teología a modo de introducción. Mira la palabra de C.S. Lewis, quien fue el autor, fue filósofo por muchos años y ateo por muchos años. El Señor lo salva. Luego escribe para el Señor muchos libros. Carta del diablo a mi sobrino. Mero cristianismo. Crónica de Narnia 1, 2, 3. Entre otros. Él dice, si no estudias teología, esto no querrá decir que no tengas ideas acerca de Dios, sino que tendrás muchas ideas equivocadas. Y es lo que pasa. Ahora mismo nosotros, Stephanie, mi sobrina, me hablaba de cómo ayer o antes de ayer, rápido la abordaron unas mujeres con el tema de Dios Madre. Su propia versión de Dios, su propia teología de Dios, de que Dios también es madre, es mujer y vive en Corea. Y ellos te van a citar la Biblia, van a manipular la Biblia y la van a usar para tu contra. Finalmente, déjeme hablarle de 4 beneficios y terminamos. Primero, estudiar teología es la mejor forma de conocer a Dios. De manera natural, cuando alguien quiere conocer a una persona, cuando a alguien le interesa una persona, le interesan sus ideas, se interesa por su historia, su testimonio, se le acerca, háblame de ti. Entonces es claro que si uno quiere conocer a Dios y adorar a Dios, debemos de conocer lo que Él dice de sí mismo, lo que Él afirma.
¿De acuerdo? De manera que nuestra adoración no sea una adoración hueca, sino sea una adoración basada en el conocimiento de Dios. Yo no sé ustedes, pero muchas veces mi corazón se conmueve, no solamente cuando estoy predicando, sino cuando estamos adorando, porque veo tantas verdades que mueven mi corazón y me humilla, me aplasta. Y nosotros necesitamos conocer a Dios para adorar también a ese Dios que conocemos. Cuando desechamos la teología, estamos desechando también nuestra capacidad de conocer a Dios fielmente, o cuando no decidimos estudiar. También es la mejor forma de reconocer una falsa enseñanza, creo que alguien lo mencionó. Quienes estudian teología serán capaces de responder a esas ideas como Dios Madre, ¿ok? O cualquier otra idea torcida, será más fácil de responder, sobre todo en un mundo que desde el Génesis ha estado tratando de distorsionar, desde el Edén, de distorsionar la verdad. Entonces el estudio teológico nos va a ayudar a corregir las falsas ideas acerca de nosotros mismos, acerca de Dios, acerca del Espíritu Santo de Dios. Espérate, la Biblia no dice que Dios hace eso. Por lo tanto, eso que ese Señor está haciendo, ese Señor está haciendo, eso no es coherente. Yo recuerdo el caso de una señora que se le acerca a un líder, no voy a mencionar su nombre, pero se le acerca a un líder y le dice, el Señor me dijo que usted iba a ser mi marido, mi esposo. A lo cual el líder le respondió, ¿y entonces qué hago con mi esposa y mis hijos? Entonces le atribuimos muchas veces a movimientos y aspectos de Dios que donde Dios no está presente. Y hermanos, si abramos nuestros ojos porque estamos rodeados de sectas, estamos rodeados de falsas doctrinas, y la manera que nosotros vamos a estar mejor equipados para paliar y empujar hacia afuera la falsa doctrina es en la manera que conocemos más de las verdades bíblicas y acerca de Dios. La manera que conocemos más de la verdad se hará más fácil identificar lo falso. Mire que yo no le estoy diciendo que vaya a estudiar lo falso. Estoy diciendo, en la manera que conocemos más la verdad, es más fácil identificar lo falso. ¿Ok? Otro beneficio es que la mejor forma también de crecer espiritualmente, mientras más conocemos de Dios y de su palabra, mejor será nuestra relación con Él. La teología tiene un propósito de que uno viva, cante, adore a la luz de ese Dios que nosotros adoramos. Y si nosotros no lo conocemos, podemos estar haciendo cosas para Dios que realmente a Dios ni le interesan, ni están en su plan, ni en su voluntad. Yo siempre le hago el cuento de la cebolla para los que son nuevos y entiendan por qué yo no como cebolla. Cuando yo era pequeño, yo sufría, niño, porque pequeño soy. Cuando yo era niño, yo sufría de congestión. Y me dieron de todo tipo de todo tipo de medicina, hasta que llegaron con un remedio de aceite de todo, aceite de tiburón, aceite de bacalao, lo único que le faltó era aceite de carro, pero tenía todo tipo de aceite. Y era eso lleno de mucha cebolla, con miel de abeja. Por lo tanto, por 2 años me dieron toda la cebolla que yo me iba a comer en esta vida y en la que viene. 2 años. Y usted ha escuchado la historia que en una ocasión, estando en mi país, me invitan a predicar en el este del país, y al final de esta actividad, los que me invitaron me llevaron a la casa de una señora que había preparado una cena. Y yo, con mucha hambre, esa señora hizo los platos dominicanos, el que sabe, le llaman los 3 golpes. Había un mangú, que es plátano verde, como si fuera un puré, pero plátano verde, pero ella le puso mucha cebolla. Habían salami con cebolla, queso blanco frito con cebolla, teníamos quemahuevo con una cebollita por arriba. Lo único que le faltó fue un jugo de cebolla, porque era cebolla por todos los lados. Pero yo veo a la señora que me recibe muy afanada. Ay, venga, pastor, venga, siéntese por aquí, mire. Y yo estoy viendo el manjar y la verdad que tenía mucha hambre. Y no le desprecié el plato, sino que empecé a comer y a sacarle la cebolla. Al final ella dijo, ay, pastor, usted no come cebolla. Digo, no, hermana, pero me encantó. Me comí todo sin la cebolla. Pero lo que me enseñó esa historia, y siempre la conecto con el tema de conocer a Dios y su voluntad, es que esa señora gastó dinero, recursos, tiempo,
Esa señora estaba afanada, creyendo que me iba a agradar completamente. Gastó de su dinero, gastó de su tiempo, y me imagino me imagino a la señora entusiasmada, pensando que me iba a... Pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde tuvo el problema? Que ella no me conocía completamente. ¿Sí o no? Sí, me sané, pero no como cebolla. O sea, me sané del pecho. Nunca más he sufrido del pecho. Hermano, yo no he dado positivo en COVID, para que usted tenga una idea. Nunca, y yo no sé si fue por toda la cebolla que me dieron. Pero ¿dónde está el punto? El punto es el siguiente. Usted puede pasar mucho tiempo haciendo muchas cosas para Dios, usar sus recursos, su tiempo, afanado, creyendo que está agradando a Dios. Pero si usted no conoce a Dios, puede estar pasándole como la señora y la cebolla. Por lo tanto, es nuestro llamado a todo miembro y hermano de First Irving, nuestra invitación constante es a conocer a Dios. Finalmente, la teología nos ayuda a tener convicciones para tomar decisiones. Hermanos, llega un momento en su vida donde usted va a estar, usted está continuamente tomando decisiones, Si esas convicciones no están fundamentadas en verdades bíblicas, usted se va a mover como tálamo que se lleva el viento, dice la Biblia. Vivimos en una sociedad que está negando la verdad, que está juzgando al que cree y confiesa la verdad. Y conocer lo que Dios dice es lo más importante. Por lo tanto, al final de este recorrido, todo el que fielmente pueda asistir va a tener una idea más pulida acerca de Dios. La teología es para todos y usted no está excluido. No solo los pastores, no solo los maestros deben entender la teología, sino también cada cristiano.